hace una semana, déjame quitar el letrerito, habíamos comenzado con selección. ¿Se acuerdan que habíamos visto entonces el artículo de los escarabajos y también hicimos la pequeña práctica? Entonces, bueno, hicimos eso y luego empezamos a hablar un poquito ya de las cosas técnicas, sobre todo de cómo estimar diversidad, y luego vimos la práctica que nos presentó Anastasia. Entonces, si vean, realmente se cortó el tema de selección, pero esto fue a raíz de que, como les había mencionado, en nuestra intención de que ustedes se preocuparan o que le dieran importancia a toda esta parte del filtrado y todo esto, nuestra intención era que se preocuparan, pues, y pues sí funcionó, porque tuvimos varios correos en donde nos preguntaban, oye, pero es que entonces, y ya me preocupé, y entonces, ¿cómo lo hago? Entonces, a raíz de estas preocupaciones, pues fue que decidimos que era buena idea cortar el tema de selección para terminar de redondear esta parte técnica práctica, ¿no? De cómo obtener nuestros datos y de las mejores prácticas para hacerlo, que fue finalmente la clase anterior que nos dio Anastasia. Entonces, bueno, yo espero que ya con eso quede claro. Por supuesto que si siguen teniendo dudas al respecto, bueno, pues nos pueden seguir consultando. Y pues esperamos que ustedes hayan hecho su práctica. Si no la hicieron y se salvan el día de hoy de presentarnos lo que hicieron, bueno, pues tuvieron suerte, pero de verdad háganlo. Sobre todo los que vayan a trabajar con cualquiera de estas técnicas de representación de genoma reducida, de verdad les va a ser de mucha utilidad. Entonces, dicho lo anterior, vamos a continuar con el tema que estábamos originalmente, ¿no? Que era selección. Selección. Entonces, selección, sí, no avanzamos. ¿Te acuerdas de esa clase que vimos? Es que nos llevó ya mucho tiempo ver No, todos no, yo los sí me temas. acuerdo perfecto. Ajá, entonces lo voy a retomar desde donde se quedó, desde los escarabajos. Ahí nos quedamos. Ujú, ujú. Entonces, lo voy a retomar ahorita. Vamos a tener les voy a yo exponer, ahorita se los voy a mandar, les voy a exponer yo un artículo muy brevemente. Es un artículo de revisión que hace Pritchard acerca de selección en humanos. Es un artículo que a mí me gusta bastante y a mí me parece como bien como para redondear esta parte de selección a nivel genómico, pero sobre todo como para ver tipos de selección también a nivel genómico. Y luego lo que vamos a hacer es ver los artículos, ¿no? Entonces, pues ya sin más, vamos a empezar. Entonces, vamos a tener un pequeño repaso muy rápido de 10 minutos de lo que vimos las clases anteriores, porque pues, espero que no se les haya olvidado. Y también retomar justamente en dónde nos habíamos quedado, ¿no? También para tratar de hacer un poquito de discusión. Ahí está, ahí me ven perfectamente, ¿no? Listo. Muy bien. Entonces, bueno, aquí era donde nos quedamos, bueno, donde empezamos la clase pasada, ¿se acuerdan? Este es el temario. Habíamos platicado entonces que íbamos a hablar de selección, pruebas de selección, y la vez pasada lo que hicimos es ver las pruebas de neutralidad. Le hace todas las pruebas de Tajima, Stevens, Watterson y estas variaciones, ¿no? Basadas en neutralidad. ¿Se acuerdan que platicamos un poquito de evolución molecular? Nos referíamos a Kimura, ¿no? En donde él decía que realmente la cantidad de variación genética que nosotros observamos en las poblaciones es esta interacción entonces entre la deriva génica y la selección que elimina las variantes, ¿no? Pero lo que él nos decía es que, bueno, finalmente toda la variación genética va a estar determinada por realmente la mutación, que va a estar integrando nuevas variantes, y la deriva que las va a estar eliminando, ¿no? ¿Se acuerdan que platicamos de su artículo, donde menciona que pues que una población no podría mantener esa cantidad de variación genética si esta variación fuera mantenida únicamente por selección? Eso lo hemos platicado. Entonces, bueno, vimos aquí este es un resumen realmente de este modelo neutral, en donde pues la cantidad de variación va a estar determinada por el tamaño efectivo y las tasas de mutación. Vimos también que, bueno, si todo fuera realmente así, tendríamos mucha más variación de la que realmente observamos. También platicamos que, bueno, también para la acumulación de variación también es muy importante considerar la escala temporal. Por ahí vimos algunas cuentas también bastante simpáticas, como la probabilidad de la fijación de un alelo nuevo. Vimos también que entonces, si nosotros consideramos este modelo neutro
y vemos las desviaciones que tenemos de este modelo neutro, nosotros podemos entonces empezar a pensar en inferencias acerca de los factores que pueden estar afectando la diversidad, ¿no? Bueno, este Snake, que también bueno, dice lo mismo. Esto es expandido, pero bueno, para proteínas, es decir, para genes codificantes. Entonces, ¿se acuerdan que vimos también dos medidas de diversidad genética, que era la diversidad nucleotídica y la teta, ¿no? Que la teta de Watterson es generalmente la que nosotros siempre hacemos referencia. ¿Se acuerdan entonces que la diversidad nucleotídica no es más que comparar dos secuencias, ver la proporción de nucleótidos que son diferentes entre ellos y lo ponderamos por su frecuencia, ¿no? En nuestra muestra? Bueno, y un factor de corrección en este caso. Entonces, lo que nos dice esta medida es cuántas diferencias hay entre dos secuencias y en qué frecuencia se encuentran en nuestra muestra, mientras que la teta de Watterson lo que hace es medirnos entonces cuánta variación hay en un cierto número de nucleótidos, esto estandarizado de distintas maneras, y listo, ¿no? Entonces tenemos dos medidas de variación, una que nos explica la teta, que nos explica cuánta variación genética hay en nuestra muestra, y la pi, que podríamos resumirlo como qué tan diferentes son entonces las distintas secuencias, ¿no? Entonces, bueno, lo que nos dice entonces la teoría neutral es que bajo un modelo neutro nosotros esperaríamos que ambas medidas de variación genética pues fueran iguales, ¿no? Que tanta variación sería equivalente a que cómo está distribuida en nuestra muestra o en nuestra población. De aquí desarrolla Tajima en el 89 su prueba, que no es más que la comparación de estas dos medidas de variación genética estandarizadas por su desviación estándar. Entonces vimos, bueno, se puede incluso hacer a mano si alguien quisiera hacerlo. Y lo que también platicamos, algo bien interesante, que entonces las desviaciones de este modelo neutro nos van a estar hablando entonces de posible selección, que puede ser negativa, si puede ser selección purificadora, si esta prueba es negativa, o balanceadora si es positiva, ¿no? Y también consideramos, o tenemos que considerar que, bueno, en este caso, también los eventos demográficos pueden estarnos dando estas señales. De aquí que es muy importante considerar que los marcadores que estamos usando, si estos son realmente neutros, entonces no están hablando de eventos meramente demográficos, o bien si están bajo selección, es decir, si son secuencias codificantes, ¿no? También platicamos que, bueno, uno de los problemas de la red de Tajima es su sensibilidad estadística. Generalmente necesitamos muchas muestras o señales muy fuertes. Bueno, esto fue la primera parte. La segunda parte, aquí está. Muy bien, entonces la segunda parte vimos otras pruebas de selección basadas nuevamente en la neutralidad. Recuerden que todo esto se basa en romper este supuesto de neutralidad, ¿no? Vimos que, bueno, puede haber desviaciones cuando nosotros tenemos desviaciones de la homocigosis, etcétera. Vimos algunos ejemplos, estas pruebas hasta donde se nos aplican ya demasiado, pero bueno, se las pasamos pues, porque es parte de la teoría. Vimos las pruebas de Hudson-Craneman. Estos están bastante bonitos, ¿no? En donde en esencia nos dice, bueno, si nosotros tenemos regiones que codifican y que no codifican y las podemos comparar, podemos también nuevamente hacer inferencias acerca de la selección o de la intensidad de selección que está bajo ciertos marcadores, ¿no? En este caso, bueno, pues para esta prueba, por ejemplo, necesitaríamos una región bajo selección, una región neutral, y en función a esto nosotros podemos hacer las pruebas. Y el problema, pues, es justamente lo que hemos platicado, ¿no? Conseguir regiones neutras y conseguir regiones bajo selección. Pero bueno, si tenemos las dos en distintas especies, nosotros podemos hacer las estimaciones y podemos hacer las pruebas. También platicamos muy rápido acerca de la prueba de McDonald-Craneman. ¿Se acuerdan que aquí ya usamos los sitios sinónimos y no sinónimos de una región codificante? Entonces, ¿se acuerdan aquí que nosotros podemos sacar las proporciones y ver selección, ¿no? Entonces, si un marcador sería selectivamente neutro, nosotros esperamos que le dé prácticamente lo mismo acumular mutaciones en regiones sinónimas, perdón, en nucleótidos, sustituciones sinónimas, perdón, y en sustituciones no sinónimas. Es decir, le da exactamente igual tener cualquiera de las dos. ¿Okay? Aquí vimos también las pruebas ya más
más sencillas. Bueno, me parecen sencillas, sumamente elegantes, pero por eso son bastante bonitas. Vimos las pruebas de neutralidad, ¿no? Que no son más que basadas en tasas de sustitución sinónimas y no sinónimas, que no es más que esta misma idea, ¿no? Comparar cuánta variación se está acumulando en las posiciones que no cambian el aminoácido y en las posiciones que cambian efectivamente el aminoácido. ¿Okay? Y eso, bueno, es un resumen, hasta ahí realmente nos quedamos. Y entonces habíamos visto entonces nuestro, voy a cerrar esto, listo. Habíamos visto nuestro artículo de los escarabajos y se acuerdan que yo les había dejado un par de preguntas que me iban a responder para la siguiente clase, que iban a responder para esta. Entonces, ¿se acuerdan que eran dos preguntas, ¿no? La primera era, suponiendo que la intensidad de selección fuera demasiado fuerte, ¿qué esperaríamos que pasara con todo el genoma de nuestros bichos? O sea, imagínense, acuérdense el ejemplo que vimos, entonces nuestra práctica que vimos de los escarabajos. Entonces, ¿qué pasaría si esta presión selectiva es muy fuerte sobre este marcador? ¿Qué esperamos en todo el genoma? A ver, ¿qué contestaron, chicos? Me interesa mucho oírlos. ¿Quién dijo yo? Pueden leer lo que pusieron en su tarea. De todos modos ya las tengo, ¿no? Entonces, ¿quién dijo yo? ¿Quién me lee sus respuestas? Si nadie se anima, escogemos a alguien al azar. Erika, ¿me Bueno, si escoges? quieres, Sí, gracias, Liz. Perfecto. A ver, ¿tú qué respondiste, Liz? si no mal recuerdo, bueno, era una selección que favorecía a la longitud de onda más larga, que son los colores naranjas, Sí, sí. de los escarabajitos. Entonces, pero yo puse que, o sea, si bien la diversidad iba a bajar en general, no iba a bajar tanto porque no había, ¿cómo se llama? Linkage desequilibrio de ligamiento, Ajá. porque era muy directo la relación gen-fenotipo, ¿no? Ok. Entonces iba a bajar, pero yo esperaba que no iba a bajar tanto la diversidad. Ok, entonces, si la presión selectiva fuera muy fuerte, lo que dices, bueno, sí, yo sí esperaría que bajara la diversidad pues en la población, pues, pero no tanto, Ajá. ¿no? Ese sería, ok, Yo muy pienso que bien, no tanto porque no había tanto desequilibrio de ligamento. padrísimo. Oye, ¿y en tu opinión, cuál es la unidad de selección? Ahí yo puse que eso, la longitud de onda hacia los colores más naranjas, amarillos. Y decían ahí en el artículo que, bueno, es el gen, ¿no? El gen El luciferasa, gen, ¿no? esa va a ser Ah, entonces el gen sería la unidad de selección. sí, Ok, exacto, perdón, sí. gracias, Liz. ¿Alguien más? ¿Todos están de acuerdo con lo que opinó Liz? No, es que ninguna opinión está mal, por supuesto, ¿eh? Pero ¿alguien más? ¿Alguien quiere contribuir a la discusión? ¿Se animan o los animamos? A ver, Erika, que me escoja alguien al azar. Tienes cerrado tu micrófono, Erika. Perdón, aquí Gracias. estoy viendo a Monse. Monse, eres la ganadora. Cuéntanos, ¿cuáles fueron tus respuestas? ¿Tú qué crees que pasaría entonces si esta presión de selección es muy fuerte? ¿Qué pasaría con el resto del genoma, con la diversidad que estamos observando? Hola, pues Hola, coincido Monse. mucho con Liz. También Ujú. puse que la diversidad en general sería menor, ¿Sería pero menor? Ajá. que seguirían pues actuando todas las demás pues fuerzas pues que generan variación, ¿no? Entonces Ujú. estaría fluctuando, pero sería menor la diversidad. Y bueno, eso fue lo Ok. que puse. Muy bien, o sea, en ese sentido va la misma respuesta, ¿no? O sea, si esta presión de selección, porque a veces que estamos hablando de un genecito en particular que tiene un fenotipo bajo una presión selectiva, parece que bastante fuerte, lo vimos también en la practiquita que hicimos. Entonces, esta presión de selección haría que disminuyera la variación genética, ¿no? Porque está seleccionando un fenotipo particular. ¿Y tú cuál crees que sea
La unidad de selección. O bueno, ¿qué pusiste? Bueno, ahí puse que pienso que es el individuo El individuo, muy bien. porque es el que está interactuando con, pues, con el ambiente y todos los factores que pueden modificar su, pues, su éxito en la adecuación, ¿no? Excelente. Muy bien. Gracias, Monse. Bien, entonces, ¿qué más opinan? Nadie tiene más que decir. Ya tenemos dos opiniones bastante interesantes, ¿no? Por una parte, Liz nos dijo que para ella la unidad de selección sería como el gen. Y Monse nos menciona pues, que la unidad de selección, pues más bien es el individuo, es decir, el genoma a nivel individual. ¿Ustedes qué creen? ¿Alguien tiene alguna otra opinión? En función, por ejemplo, de lo que vimos en la práctica, ¿se acuerdan? Hay una mano levantada, la de Julián. Por favor, Julián. Adelante. Sí, en cuanto a qué pasaría si la selección fuera muy fuerte. Bueno, yo también pienso que las frecuencias alélicas de los individuos, bueno, más bien, de que ocasionan los diferentes colores que no son el naranja, disminuirían en frecuencia. Y la otra pregunta de cuál es la unidad de selección, pues yo puse que son las sustituciones de los aminoácidos de la enzima que ocasionan el color naranja. Ok. Entonces, la unidad de selección sería el aminoácido, ¿no? Es decir, que sería el codón. Exactamente. Ah, muy bien. Ok, porque es finalmente el que está causando, o sea, un El cambio en color. un aminoácido está cambiando esta variación del color, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Gracias, Julián. ¿Alguien más? ¿Una última opinión? Bueno, si quieren opinar más, adelante. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene una opinión distinta o algo que quieran? A ver, quiero oír una opinión más. ¿Nadie, ningún voluntario? ¿Voluntariamos a alguien? Eri, escógenos otra persona. Está cerrado tu micrófono, Eri. Perdón, ya estoy como tú. Sí, estás como yo. Exactamente. Gracias, Eri. Está Susana Lozano. Susana. Ah, pero es que yo estoy de asistente y no hice la tarea. ¿Cómo crees? Estás de oyente y no hiciste. Pero de todos modos, bueno, pero estuviste, ¿no? En la práctica cuando la hicimos. Y en la discusión. Y en la discusión. Sí estuviste, ¿no, Susana? Sí. ¿Tú cuál crees que sea la unidad de selección? ¿No estás de acuerdo con lo que se vale decir que estás de acuerdo? No tendrías que platicarnos por qué, pero ¿tú cuál crees que es la unidad de selección, Susana? Pues yo estaría más de acuerdo con que es el individuo. El individuo, ok. Ya vamos votando. Muy bien, el individuo crees que sería la unidad de selección. Gracias, Susana. Una opinión más. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Todos están de acuerdo entonces? ¿Por qué tenemos opiniones distintas? ¿Se dan cuenta que tenemos al individuo, tenemos al gen y tenemos al codón? ¿Nadie tiene algo más que decir? ¿Alguna otra opinión? ¿Cuál es la unidad? ¿Qué es lo que se está seleccionando realmente aquí? Bueno, no, bueno, en nuestro ejemplo, en nuestra práctica. ¿Cuál es la unidad? Esa es una pregunta fundamental y también bien interesante, ¿no? ¿Nadie tiene otra opinión? ¿Todos están de acuerdo? A ver, otra persona, otra, pero que se hayan hecho la práctica, alguien más. Jesús Antonio Rocamontes, ¿sí? Jesús, tienes la fortuna de ser el último que opinar. ¿Qué opinas Hola. tú, Jesús? Hola, Jesús. A ver, lo que Dime. escribí. Sí. ¿Quieres? Échalo. Yo había dicho que había dos unidades de selección. Ajá, muy bien. El polimorfismo dorsal de los escarabajos y el sistema de la luciferasa, porque ambas unidades son independientes una de la otra y decía que había diferentes fuerzas actuando sobre ellas. Ajá. Sí. O sea, más bien, o sea, tu unidad de selección está más complicada porque no es una unidad, sino son como dos cosas, ¿no? Sí. Sería como dos genes al mismo, bueno, sí, como Con dos genes, diferentes, pues. independientes. Ok, mira, fíjate que esa no la había escuchado. Muy bien. Sí, su opinión sería más bien el carácter, Ajá. como dirían los taxónomos. Carácter. Sí, resultado más de que la el gen. combinación de los dos genes. Pues muy bien, ok, perfecto, estamos en el tiempo. Pues muchas gracias por Oye, sus y opiniones. nadie Claro. vota que sea el SNP.
El nucleótido. Nadie votó, ¿El ¿verdad? Por el nucleótido? Nadie lo... No he leído ¿Alguien las que vote tareas. por el Entonces no sé. nucleótido? Bueno, yo voto por el nucleótido. Yo también voto por el nucleótido como unidad de selección. Sí. Pero bueno, se dan cuenta que realmente no es cuestión también de quién esté mal, también depende de qué estemos considerando. Se dan cuenta que realmente también pues no hay una respuesta correcta. Pero más que nada la idea de esta pregunta es justo que pensemos esto y que digamos, bueno, es que no es trivial saber cuál es la unidad de selección. Y esto es fundamental justamente cuando nosotros estamos buscando selección, cuando estamos tratando de hallar la selección. ¿Por qué? Porque también va a depender entonces de nuestro sistema, cómo está funcionando nuestro sistema, sobre qué estamos buscando la selección, dadas qué características tiene el sistema y cuáles son las presiones selectivas que están ocurriendo sobre nuestro sistema, ¿no? Bueno, nuestro sistema, nuestra especie, nuestro individuo, nuestras poblaciones, ¿no? Lo que ustedes quieran. Y con esa idea que tenemos ahorita, que se dan cuenta, pues ya tenemos el nucleótido, tenemos el gen, tenemos el codón, tenemos el individuo y tenemos el carácter, bueno, el que vendría siendo como la respuesta combinada de los genes, ¿no? Tenemos todo esto. Entonces, bueno, todos guardemos estas ideas y pues vamos a platicar ahora sí un poquito acerca de lo que es la selección y cómo la vamos a detectar a nivel genómico. Ay, se ve oscurito. ¿Por qué me haces esto? A ver, ahí está. Oh, se ve otra vez oscuro. No, deja de hacer eso. A ver, perdón. A ver, ahora sí. Ahí está. Bien. Muy bien. Ahora sí vamos a continuar. Entonces, miren, ahora es de color blanco. No sé, a ustedes qué prefieran. Yo solía usar mucho el fondo negro con letras blancas porque supone que es lo mejor para los alumnos que tienen astigmatismo, como yo. Se supone que eso ayuda a que puedan distinguir bien los caracteres. Pero en términos de la pantalla, pues la verdad no sé. Entonces, pues ahora estoy usando justo al revés. Si alguien tiene alguna opinión de que prefiera una u otra, en términos no de gustos, pues, pero de que es más amable para la vista, pues hágamela saber, ¿no? Si no tienen opinión, pues no. Bueno, pues nuestro temario, ¿no? Entonces vamos a continuar. Y para empezar a hablar de la estimación de selección a nivel genómico, me gustaría hablarles de este artículo. Este artículo ahorita se los vamos a mandar. Es un artículo de este amigo que está acá, que es Pritchard, el autor del algoritmo de Structure. Pritchard, ya después de desarrollar el programa Structure y de asegurar su SNI o equivalente a SNI durante toda la vida, porque tiene decenas de miles de citas, si no es que más. Él empezó a estudiar mucho y apasionarse por encontrar señales de selección en las poblaciones humanas. Este es un artículo del 2010, es una revisión. Él realmente dirige mucho de la discusión y mucho de sus ideas a variación genética y lo que él define como standing variation. Ahorita vamos a platicar un poquito de eso. Pero bueno, pues vamos a empezar a platicar. Entonces, bueno, las poblaciones humanas, ¿por qué son interesantes? ¿Por qué resultan fascinantes? ¿Y por qué son un buen modelo para estudiar la selección? Pues simplemente hay varias características, ¿no? La primera, pues, es que los humanos, desde que empezamos como especie, hace alrededor de 300,000 años más, años menos, hay ya distintos estimados acerca de cuánto tiempo tiene la especie, pero lo que es cierto es que en su historia de la especie humana, pues los humanos han vivido en un montón de ambientes, ¿no? Que han representado estos cambios en los ambientes, bueno, han representado enfrentarse a distintos factores bióticos y factores abióticos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el clima, pero lo que tiene que ver, por ejemplo, con la alimentación. Tuvimos como especie que adaptarnos a entonces a mucho frío, a mucho calor, a distintas enfermedades, pero también a distintas cosas de las cuales nos podíamos alimentar. Imagínense todo esto que va desde el África hasta las montañas,
hasta los desiertos, hasta los trópicos, etcétera. Toda esta diversidad de ambientes, pues nos lleva a pensar si toda esta diversidad realmente dejó algún tipo de señal, realmente hubo un proceso de adaptación por parte del humano como una especie biológica, si hubo una adaptación a estos distintos ambientes. Y si hay una adaptación a esta, debe o sugeriría que debe haber señales en nuestro genoma, señales que nosotros podríamos identificar de estos eventos de adaptación que permitieron que finalmente los humanos pudiéramos habitar en prácticamente todos los ambientes del planeta. Entonces, bueno, esto es precisamente lo que empieza hablando Pritchard y nos dice, bueno, todos estos factores llevaron a adaptación genética, es decir, podemos nosotros detectar estas señales de todos estos eventos que pasaron y que nosotros podemos entonces rastrear. Entonces, bueno, él nos menciona, dice, bueno, sí, sobre todo nosotros tenemos muchos ejemplos, los ejemplos clásicos de selección en humanos, pero ahora justamente con los datos de secuenciación masiva a nivel de genoma, pues nosotros podemos no solo ver las señales en genes específicos, si nosotros podemos hacer un escaneo del genoma en general, el genoma como tal, para buscar estas señales de selección. Entonces, bueno, él menciona, bueno, todo el desarrollo de las nuevas técnicas y pues que finalmente hay evidencias, ¿no? Que sugieren que hay señales de esta adaptación, como son la reducción de la diversidad de haplotipos en ciertas poblaciones. Por otra parte, bueno, el incremento de variantes raras en ciertas poblaciones y asimismo la diferencias alélicas entre distintas poblaciones humanas. No obstante, antes de continuar con el artículo, bueno, cabe señalar que ningún trabajo realmente ha visto o no hay una prueba científica de que exista esto, lo que se podría conocer como razas humanas o algo parecido, a pesar de que sí existen señales de selección, no son señales que nos sugieran que los humanos no pertenecemos a una poza genética, es decir, todos pertenecemos a una poza genética común. Hay trabajos que lo comprueban y simplemente pues nuestra historia como especie es muy reciente, hay mucho flujo genético entre las poblaciones, entonces únicamente para acotar que nosotros no pensamos que exista este concepto de diferentes grupos genéticos humanos que podrían traducirse a raza, ¿no? Yo sé que nadie piensa de esta manera, pero vale la pena aclararlo, ¿no? Y quien piense de esa manera, bueno, pues que se ponga a estudiar los trabajos de genética humana y se va a dar cuenta pues, que no hay fundamento, ¿no? Dicho lo anterior, sigamos, ¿no? Entonces, Pritchard menciona varios ejemplos muy espectaculares, muy obvios acerca de la adaptación de los humanos, ¿no? Por ejemplo, tenemos esta, que son las reglas de Bergman y las reglas de Allens, que estos nos hablan acerca del tamaño corporal en función de la temperatura de los climas. Nos dice, bueno, entonces en climas fríos esperamos cuerpos más grandes para que puedan mantener más calor. Sobre todo esto funciona para mamíferos, porque los mamíferos pues, tenemos temperaturas corporales altas, sangre caliente. Entonces, bueno, si hace mucho frío necesitamos cuerpos grandes para evitar la pérdida de calor. Pero por otra parte, si hace demasiado calor, conviene que seamos pequeños. ¿Por qué? Pues los cuerpos pequeños pierden más fácil el calor, ¿no? Entonces va a haber ya se ha observado en animales que hay una correlación entre más frío sea, los animales son más grandes, y entre más cálido es el clima, los animales son más pequeños, ¿no? Y también mencionan que el tamaño corporal puede estar correlacionado a una dieta menos nutritiva o una disponibilidad menor de alimento, por lo cual si eres más pequeño necesitas menos alimento, ¿no? Entonces esto se observó que también ha pasado en los humanos, ¿no? En particular con el fenotipo pigmeo, que es muy interesante porque se ha dado de manera convergente en zonas tropicales, tanto en África como en Asia, como en Sudamérica. Entonces este fenotipo se ha sugerido, fenotipo humano, que puede ser resultado también de una adaptación a
limitaciones alimentarias y también a la humedad en los trópicos. Otro ejemplo de adaptaciones en humanos son las mujeres andinas, en donde se ha visto que tienen adaptaciones para tener una mayor oxigenación de sus fetos cuando están embarazadas. Ustedes saben que, bueno, los Andes pues, están en unas altitudes altísimas, hay menos oxígeno y esta menor cantidad de oxígeno puede causarle problemas de efectos de nacimientos a los bebés, en particular en su tamaño y en su desarrollo. Entonces se ha visto que las mujeres andinas tienen ciertas adaptaciones que les permiten una mayor oxigenación a los hijos cuando están desarrollándose durante el embarazo, lo cual es bastante interesante porque independientemente de las distintas fechas que se han propuesto de la colonización de Sudáfrica por parte de Sudamérica, perdón, por parte del humano, pues de todos modos este proceso de adaptación fue rapidísimo, lo cual quiere decir que esta presión fue sumamente fuerte. Y no solo se dio de manera muy rápida, sino además permanece aún a pesar del flujo genético que posiblemente existiera entre las poblaciones humanas que se encuentran en las partes altas y en las partes bajas. Bastante bonito. Les recuerdo, les vamos a mandar este artículo, ahí vienen las citas de los trabajos, ¿no? Entre otras señales de adaptación o de fenotipos también con bases genéticas, pues está el color de la piel. También nosotros ya hemos hablado, bueno, hemos escuchado muchos de estos ejemplos, que, bueno, las pieles más oscuras generalmente están asociadas a zonas más cercanas al Ecuador, donde hay más luz solar, entonces para evitar también daño en la piel, pero también las personas con tez más clara está asociado a la producción de vitamina D para poder captar mejor los rayos del sol. Pero también algo interesante es que mucho también de esta variación en los colores de la piel también se ha sugerido que es por selección sexual. De hecho, el mismo Darwin, él ya había sugerido que los distintos fenotipos humanos podrían ser productos de selección sexual. Está interesante. Aquí, bueno, también hay cosas muy interesantes con respecto al color de la piel, ¿no? Que hay varios genes que están inmiscuidos en esto y luego cómo van segregando realmente no es tan fácil saberlo, ¿no? Están los ejemplos clásicos también de adaptación en humanos, por ejemplo, con la malaria. Los que hayan llevado genética de poblaciones, pues siempre se presenta este ejemplo, ¿no? De la anemia falciforme, en donde tenemos el homózigo que presenta la enfermedad, el que no la presenta, que es sano, pero los heterócigos presentan un fenotipo intermedio de la anemia falciforme y resulta que les da una cierta protección contra la malaria, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan? Bueno, este es un ejemplo, pero no solo este mecanismo de la anemia falciforme no es el único mecanismo que ha sido una respuesta adaptativa por parte del humano ante la malaria. Hay un montón de otros mecanismos por medio de los cuales las poblaciones humanas han tenido respuesta justamente a esta enfermedad que es la malaria, que es una presión selectiva también bastante fuerte. Además de la malaria, está este ejemplo que también está muy bonito, que es el caso de la digestión de la lactosa. Ustedes se pueden imaginar cuando fue la domesticación de los animales que nos daban leche, las vacas, las cabras y todo esto en los cuales se podía obtener leche, pues se dan cuenta que realmente la posibilidad de digerir la leche y no solo digerirla, sino de obtener la mayor cantidad de energía a partir de la leche, pues es una presión selectiva bastante fuerte. Obviamente los niños que tuvieran la capacidad de digerir esta leche, pues iban a desarrollarse mejor, van a desarrollarse más rápido y van a crecer más saludables, ¿no? Entonces esta enzima, pues fue un blanco de la selección muy importante en las poblaciones humanas. Y algo interesante es que pues la domesticación de los animales que nos proveían leche pues, se dio primeramente en Europa. Entonces se da primero esta adaptación en Europa, pero posteriormente cuando la domesticación de los animales también se da o llega en África y el Medio Oeste, estos eventos de adaptación se dan de la misma manera, pero de manera independiente, ¿no?
Es una presión de selección bastante fuerte. Entonces tenemos, bueno, la lactasa. Entonces, bueno, Pritchard nos menciona, ok, tenemos entonces muchos ejemplos ya documentados de que sí hay evidencia de adaptación a nivel genético en las poblaciones humanas. Lo que menciona, bueno, pues entonces los primeros análisis que se tienen de los genomas a nivel global, de los genomas humanos, ha visto que hay señales de selección que se encuentran pues alrededor de ciertos genes, lo cual es bastante interesante porque pues dice, bueno, sí están en los genes que nosotros estamos estudiando, pero no solo están en los genes. Está interesante porque se encuentra también en regiones aledañas a estos genes. Es decir, en dónde está actuando realmente la selección, porque estas señales se están encontrando no solo en el gen, sino en otras partes del genoma. Entonces ahí es donde Pritchard empieza a hablarnos de varios términos, como es los barridos selectivos, ahorita vamos a platicar, pero algo que también resultó muy interesante es decir, ok, como ahorita platicamos, ¿no? Pues sí, si hay una selección muy fuerte, por ejemplo, en el gen de la luciferasa, que nosotros platicamos en nuestro ejemplo, pero entonces, ¿por qué también nosotros podríamos encontrar una diversidad reducida en sitios que son putativamente neutros? Es decir, en sitios que no deberían de estar bajo selección. Y sin embargo, estamos encontrando que hay una reducción de la diversidad. Es decir, que a pesar de que son neutros, que no tienen una codificación propiamente para una proteína, un aminoácido, se están saliendo de la neutralidad, aun cuando deberían de ser neutrales. También, por otra parte, se encontraron que hay un exceso de SNPs con altas FCTs, que tienen alta diferenciación en las poblaciones. Y nuevamente, pues sí, sí, o sea, sí puede ser que estén bajo selección, pero de todos modos son demasiado altas las FCTs. Entonces, una de las primeras evidencias que se encontraron es que las señales de selección se encontraban realmente en muchas partes del genoma, aun cuando estas partes no necesariamente estuvieran asociadas a un gen o a algún proceso determinante por el cual viéramos la señal de selección, ¿no? No como el caso de nuestro gen que nosotros estudiamos, sino en otros lados, ¿no? Él también, bueno, menciona esto de todas estas señales que nosotros podemos encontrar y pues vienen preguntas interesantes, ¿no? Si entonces las señales de selección van más allá de estos genomas específicos, pues entonces, ¿qué es lo que está pasando de los genes específicos? ¿Qué es lo que está pasando entonces en el genoma? ¿Qué es lo que pasa alrededor de todos estos genes? ¿Y por qué entonces estamos encontrando también señales de selección en lugares donde se supone que no deberíamos encontrar? Estos son unos análisis que se hacen también en poblaciones humanas. Se encuentran cosas bastante interesantes. Aquí se encuentran, hacen comparaciones en regiones génicas y no génicas, es decir, regiones codificantes y no codificantes. Lo que se encuentra en esencia es que no hay tanta diferencia en su comportamiento como nosotros esperaríamos. Es decir, en las regiones codificantes esperaríamos presiones selectivas muy fuertes, mientras que en las no codificantes pues no esperaríamos estas presiones selectivas. Sin embargo, pues en muchos casos se encuentra que se comportan más o menos igual. De aquí la que quiero que observen es esta de aquí abajo. Aquí hacen unas simulaciones de SNPs al azar, es decir, que no tuvieran ninguna presión selectiva, únicamente diversidad producida aleatoriamente, es decir, un modelo neutro. Aquí tienen unos SNPs que lo simulan bajo una cierta presión de selección. Y algo bien interesante es que los datos empíricos lo que muestran es que pues no están ni aquí ni acá, sino que están más o menos en medio, ¿no? Quiere decir que pues ni se comportan como si estuvieran bajo selección, ni tampoco se comportan de manera aleatoria, ¿no? Esto en promedio para el genoma. Entonces, esto llevaba a preguntas bastante interesantes. Entonces, pues, llegamos a la misma pregunta, ¿no? Entonces, ok, si la selección está en el gen, entonces, ¿cuál es la unidad de selección? ¿Por qué estamos encontrando que el resto del genoma no se comporta de manera neutral, si no está codificando, si no está bajo esta presión de selección? Pritchard también menciona que para todos este tipo de análisis tenemos que considerar además dos factores. Uno, pues la edad de la especie humana en particular,
que somos extraordinariamente recientes, entonces que muchas de estas señales de selección pues se dieron en periodos de tiempo muy cortos y también por lo mismo puede que estas señales de selección puedan perderse de manera también rápida, pero algo que también menciona Pritchard es que siempre tenemos que tomar en cuenta todos los patrones geográficos y todos los eventos demográficos acompañados de que han acompañado a nuestra especie. Es decir, que si bien tenemos evidencias de selección, también tenemos que tomar en cuenta, además, todos los cuellos de botella, toda la estructura genética que está dándole forma a nuestras poblaciones. Entonces aquí también nuevamente tengamos en mente que sí podemos tener nosotros señales de selección, pero no se nos debe de olvidar toda la historia detrás, la historia demográfica, la historia de la estructura. Pero se dan cuenta, otra vez, no llegamos a la misma respuesta. Bueno, entonces, ¿cuál es la unidad selección? ¿En dónde es donde debemos de estar buscando la selección? Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Lo que les mencionaba, que bueno, los alelos que están bajo selección, también han sido influenciados por las relaciones históricas entre la población, ¿no? Y también de ahí que nosotros también podemos encontrar señales que separan de la neutralidad a regiones no codificantes. Pero vamos a platicar un poquito más acerca de las señales de selección y los tipos de selección que nosotros podemos encontrar. Perdón. Esta frase de Maynard Smith. Maynard Smith, de hecho, él ya estaba enterado de todo esto desde hace mucho. Tiene artículos muy bonitos. No me acuerdo, uno de los primeros que leímos en la clase de genética de poblaciones, el de How Clonal Are Bacteria. Está súper bonito, si pueden leerlo. Bueno, Maynard Smith, él menciona, ¿no? Dice, bueno, nosotros podemos tener una mutación ventajosa que puede aumentar en su frecuencia. ¿Pero qué creen? Que se va a llevar a otras variantes que pueden estar ligadas. Es decir, que nosotros tenemos una variante que puede estar bajo selección, que puede aumentar en su frecuencia, pero se puede llevar de aventón o nada más porque se encuentra ligada a una variante que a lo mejor no tiene nada que ver con el proceso, que es totalmente neutral, pero por el simple hecho de estar cerca o de estar ligada a la variante bajo selección, esta también va a aumentar en su frecuencia, que es lo que conocemos como el genetic hitchhiking, ¿no? Que en español sería como el aventón. Entonces, de aquí tenemos varios tipos de, bueno, ¿no? Como modelos que pueden explicar este fenómeno, ¿no? Tenemos el barrido selectivo, en donde aquí los rojitos, suponiendo esto es un cromosoma, esto vendría siendo la variación de una población. Entonces tenemos el rojito, que es una variante que está beneficiada por la selección. Entonces tenemos, si la selección es demasiado fuerte, ¿qué es lo que va a pasar? Que entonces esta variante que es seleccionada se va a llevar a este azulito y este azulito, que no necesariamente, que de hecho no tiene nada que ver con la señal, con la selección o con la adaptación o con la presión selectiva, pero simplemente por estar cerca de la variante que está siendo seleccionada, va a aumentar en su frecuencia. De tal manera que aumenta en su frecuencia y en una población podemos tener entonces un exceso de estas variantes que únicamente aumentaron porque estaban cercanas a la variante seleccionada. Y puede ser, si la presión selectiva no es tan fuerte, puede ser que sobrevivan algunas otras variantes, que esto es lo que nosotros conoceríamos como un barrido selectivo incompleto. Pero si la presión selectiva es lo suficientemente fuerte y además ha pasado suficiente tiempo, lo que vamos a esperar es que tengamos entonces únicamente la presencia de la variante selectiva ventajosa, pero además con los genes que se encuentran, con los variantes que se encuentran ligadas y que aumentaron en su frecuencia por aventón. Entonces, estos no tienen ningún significado adaptativo, pero únicamente aumentaron de frecuencia porque se encontraban ligados con el que efectivamente estaba beneficiado por la selección. Tenemos también el barrido selectivo suave. La señal es bastante interesante también porque nosotros tenemos, por ejemplo, aquí este cromosoma, esta es la variante beneficiada, tenemos aquí la variante beneficiada también, pero se dan cuenta que en estos cromosomas la composición genética es distinta. Entonces vamos a tener algo parecido al barrido selectivo, al barrido duro,
Pero en este caso, el barrido suave o barrido selectivo suave, barrido suave, le vamos a llamar, permite que haya distintas variantes. Entonces, a diferencia del duro, que nada más vamos a tener el beneficiado con sus variantes asociadas, aquí vamos a tener el beneficiado, pero además vamos a tener estas variantes, pero en este caso también vamos a tener otras variantes asociadas. Este tipo de variación es lo que llama Pritchard, o lo que se conoce como standing variation, ¿no? Que son variantes alternativas que realmente no tienen nada que ver con la adaptación, pero que permanecen por estar ligadas a un gen que se encuentra beneficiado por la selección, ¿no? Entonces, en este caso, la diferencia, pueden ver, es que aquí vamos a tener un poquito más de diversidad. Tenemos también los barridos suaves, donde se tienen mutantes, ¿no? Entonces, aquí nuevamente tenemos el mismo proceso, tenemos uno beneficiado, que va a aumentar en su frecuencia junto con los alelos asociados, pero puede ser que tengamos una mutación que nos dé como origen una variante que también esté beneficiada. Entonces, al final, lo que vamos a tener es la variación genética del beneficiado junto con sus variantes subidas por aventón, o sus variantes neutras ligadas que se subieron también al barco de la selección, pero también vamos a tener los nuevos mutantes con sus variantes asociadas, ¿no? Entonces, en este caso vamos a tener también la variante selectivamente seleccionada, y vamos a tener un montón de variación. Y esto va a estar causado porque la variante favorecida selección, bueno, se produjo por mutación en un momento dado, en un momento de la historia, ¿no? Tenemos también los ejemplos que son poligénicos, que son más interesantes y son, de hecho, los más complicados, porque pues aquí tenemos la interacción de distintos cromosomas, y entonces la selección no es que esté dada por una sola región en el genoma, sino que puede estar dada por varias regiones, incluso en distintos cromosomas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos aquí, esta es la seleccionada, esta también es seleccionada a favor, pero con un poco menos de beneficio, pero de todos modos seleccionada a favor. Y aquí tenemos un mutante nuevo, pero que también es beneficiado por la selección. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se dan cuenta que aquí el proceso, la cantidad de variación genética que vamos a obtener al final, pues es mucho mayor. Y va a depender entonces justamente de todo lo que está ligado, porque por ejemplo aquí, miren toda la diversidad genética que se llevó esta variante, ¿no? Consigo misma, que está incluyendo los que se encuentran en estos otros cromosomas. Asimismo, la variación que se lleva y la variación que esta se lleva también. Entonces, vean que aquí tenemos un montón de variación que está nuevamente aumentando en su frecuencia por estos alelos que se encuentran bajo selección, que son beneficiados por la selección, pero que se llevan un montón de variantes en otros cromosomas, que estas variantes nuevamente son neutras o no tienen nada que ver con la selección o con el sitio de selección. Y finalmente tenemos la selección de fondo, o la background selection, creo que algunas lo habían preguntado, que en este es el caso, es parecido, solo que aquí la variante seleccionada no es seleccionada a favor, sino es purgada de la población. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que aquí, en lugar de aumentar la frecuencia de los que se encuentran ligados, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que se van a purgar, se van a ir con esta variante dañina, con esta variante deletérea. Entonces vamos a tener una reducción en la variación genética, ¿no? Entonces, al final vamos a tener que por ejemplo, estas dos variantes, nada más por estar cerquita de esta que le va mal, estas dos, pues que ni les va ni les viene, son neutras, no tenían nada que ver con la selección, pues ¿qué crees? Que se fueron justamente por estar cerca de la variante bajo selección. Y esto puede pasar en un solo cromosoma, pero miren, puede pasar en varios, ¿no? Entonces, al final, vamos a tener una pérdida de variación genética asociada al locus bajo selección, pero también a los marcadores neutros que se encontraban que nada más iban pasando por ahí y que se subieron de aventón. Entonces, consideren esto y regresemos un momento a las preguntas originales. ¿Cuál es la unidad de selección? Está interesante el problema. Se dan cuenta que también tenemos aquí algo que nos puede llegar a preocupar mucho, ¿no? Nosotros podemos hacer nuestro análisis de selección y se dan cuenta que en un momento dado nosotros podemos estar recuperando a estos de acá. Cuando nosotros el que queremos realmente pues es ¿no? Es el que está bajo selección. Pero puede ser, y de hecho en este ejemplo es más probable que nosotros le atinemos
a uno de los que son neutros, ¿no? Y que nosotros digamos, ya encontré mi gen candidato, padrísimo. Sí, pero resulta que ese no necesariamente tenía que ver con el gen, sino nada más se había llevado, se había subido de aventón junto con el gen bajo selección. Entonces piensen un momento lo que habíamos platicado acerca de la unidad de selección y se dan cuenta que si consideramos esto, pues también todas las respuestas que me dieron pues son válidas, ¿no? Tanto el nucleótido, pero puede ser el codón, que si lo queremos ver, por ejemplo, esta variante, pues podría estar dentro del mismo codón. Podríamos estar hablando que esto es todo el gen. Esto es pues poligénico, ¿no? También nos dieron Jesús nos dio esa respuesta, ¿no? Que no, bueno, ¿qué tal que es una combinación de varios genes y no sé qué? También puede ser todo el individuo o estamos hablando del genoma completo. Entonces, vean que realmente todas las respuestas realmente eran correctas, ¿no? Dependiendo, claro, del contexto. Pues bien, esto es todo lo que nos menciona Pritchard en el artículo. Nos platica un poquito, yo se los recomiendo que lo lean. Se los pensé mandar hasta el día de hoy para que, pues ya eran 2 artículos que tenían que leer para que no fuera demasiada la carga. Entonces, bueno, aquí viene, se dan cuenta que también puede ser bien complicado entonces detectar todos estos patrones, pero no todo está perdido, ¿no? También menciona que, bueno, cuando nosotros tenemos eventos de selección que son poligénicos, puede ser extraordinariamente difícil de detectarlos, al menos de que tengamos los genomas completos, pero que, bueno, no es tan grave, que sí se pueden detectar, pero también, bueno, hay que considerar, en el caso de los humanos, por ejemplo, nuevamente, ¿no? Que la historia de los humanos es demasiado reciente y que esto también puede complicar la detección de los alelos, ¿no? Así como su fijación en el caso de la adaptación o de la selección. Bueno, en estos gráficos lo que nos muestra es algo un poquito complicado, pero bueno, lo que en esencia nos dice es que entre más grande sea la unidad de selección, en este caso hacen unas simulaciones con locus de 1000 pares de bases, ¿no? Y aquí de un par de bases, ¿no? Que entre más grande sea, la probabilidad de fijación va a ser más alta, sobre todo si tenemos, por ejemplo, una selección, por ejemplo, en un codón, en una posición para un cierto aminoácido, pero qué tal que a un lado tenemos una variante que tiene que ver con la regulación, entonces puede haber una interacción entre estas dos, aunque la variación que tenga que ver con la regulación no necesariamente esté bajo selección, al estar ligada con el gen en particular o con el codón en particular, también va a aumentar en su frecuencia y se puede dar un efecto aditivo, ¿no? Bueno, lo que menciona en esencia es que, bueno, si tenemos fragmentos grandes de ligamiento, es más fácil que se lleguen a la fijación. Claro, esto dependiendo también de su ventaja selectiva, ¿no? Entonces, menciona, ahí si quieren echarle un ojo. ¿Qué más? Bueno, aquí vienen unas cuentitas bastante chistosas, ¿no? Lo que hagamos, esto ya lo hemos mencionado varias veces, ¿no? De la probabilidad de la fijación de un nuevo mutante, pero en este caso, para este modelo, pues él dice, sí, también la probabilidad de mutante está dado por 4 veces el tamaño efectivo, por la tasa de mutación, pero también por el largo del bloque del ligamiento y por su ventaja selectiva, ¿no? Está bien simpática. Bueno, por el inverso de esto, ¿no? Está también bastante bonito. ¿Qué más? Pues esto. Y finalmente, bueno, pues o más bien el objetivo ahorita de platicarles es que justamente puede ser bastante complicado entonces encontrar las señales de selección y justamente que debemos de ser cautos cuando hagamos nuestros análisis de detección de selección, que no vayamos directo, es que ahí está, aquí está y ya tengo, este es el SNP que causa toda la selección. O sea, sí puede estar bajo selección, es un loci candidato, pero debemos de tomar en cuenta pues todo lo que puede haber alrededor, ¿no? ¿Y qué más? Bueno, aquí él menciona también dentro de las complicaciones, por ejemplo, en los humanos, la cuestión, por ejemplo, de la altura, ¿no? Que es un fenotipo que, bueno, tiene alrededor de 50 loci que contribuyen a la altura en los humanos, bueno, no es en los europeos,
pero que además estos 50, a pesar de que se ha visto que sí tienen que ver con la altura, explican bien poquito de la variación, ¿no? El 5% de la variación. Entonces, pues parece que la historia es bastante complicada. Y al final también nos menciona, dice, bueno, ok, sí hay mucha interacción entre genes, sí hay todos estos eventos de barridos selectivos que se llevan otras variantes, pero no toda la adaptación ocurre de esta manera. Y lo que dice es que sí, además, sí hay ciertas señales que pueden ser dadas por un solo gen, ¿no? Que pueden estar incluso determinadas como nuestro ejemplo original, ¿no? Que muy probablemente la unidad de selección sea una sustitución, ¿no? Un solo nucleótido, lo cual a mí me parece sumamente interesante, ¿no? Y fascinante. Y listo. Entonces, les va a quedar, antes de seguir, les va a quedar de tarea esto. Van a instalar para la siguiente clase, que son los programas que vamos a usar. La siguiente clase vamos a hacer una práctica en la clase, valga la redundancia. Vamos a ver estos programas. Les voy a mandar un correo con estos programas que quiero que tengan a la mano. La práctica la vamos a hacer el martes. Sí, yo pensaba que el jueves, pero no va a ser el martes. Se me olvidó que no iba a haber clases. Y yo la voy a hacer en la clase y les voy a dejar una pequeña tarea. Y la idea es que vamos a aplicar estos distintos métodos para detección de selección, sobre todo para detección de outliers, es decir, los candidatos. Son 4 métodos distintos, pero son 4 métodos que tienen fundamentos teóricos distintos, ¿no? Los vamos a platicar la siguiente clase. Estos 2 son paquetes de R, no deben de tener ningún problema de instalarlos, estén usando Mac, Windows, Linux o lo que quieran. Bayescan es el caballito de batalla, también está para todos los sistemas operativos. Y Bypass, que es el hijo heredero del programa Bayem, que aquí la característica es que puede hacer la detección, pero considerando la asociación a covariables. ¿Qué quiere decir? Podemos meter, por ejemplo, alguna variable ambiental y ver si estos outliers están covariando junto con las variables ambientales, ¿no? Es decir, ver la asociación de los outliers con el ambiente, ¿no? Que de hecho, este es el método que utilizan en el artículo de los encinos, y dentro de este paquete está el método que utilizaron en el artículo de los pececitos, ¿no? Entonces también de ahí la intención de que viéramos esos artículos, porque vamos a ver estos métodos. Y listo. Ay, me pasé por 3 minutos, pero está bien. Muy bien, chicos. Entonces, si no tienen más preguntas o comentarios, pues vamos a ver los artículos, ¿no? Media hora cada quien. ¿Sales? Entonces, ¿tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Rápido? ¿No? Muy bien, pues vamos a ver el artículo. El primero, el de los pececitos, que quedó Diego. Vale, ahorita Perfecto, comparto Diego. pantalla. Muchas Muy bien. gracias. ZS. Perdón. Ya, ahí ven. Perdón, es que mi mamá también está en una junta. Entonces, si escuchan ruidos ajenos, es eso. Sí, no Bueno, pasa. yo les voy a presentar rápido este artículo, que bueno, lo traduje como genómica de poblaciones de adaptaciones paralelas en espinocho de 3 espinas, usando RAF tags secuenciadas. Y bueno, en este artículo analizan SNPs de este pececito, que bueno, se encuentra creo que en casi todo el hemisferio norte, pero ellos trabajan con poblaciones aquí en el estado de Alaska, de Estados Unidos, y trabajan específicamente con poblaciones que ya han sido bastante estudiadas y que bueno, se caracterizan porque están tanto en el océano, en poblaciones pues sí, de agua salada, como en poblaciones de agua dulce, y analizan 2 poblaciones de agua salada que están bastante alejadas
geográficamente, pero que se encuentran conectadas pues a través del mar, y de 3 poblaciones de agua dulce, que son estas 3 que están aquí al norte y que no se encuentran conectadas geográficamente, bueno, que todas presentan barreras entre ellas, y que por lo tanto se cree que son colonizaciones independientes de las grandes poblaciones oceánicas. Bueno, ellos para utilizar, bueno, para hacer los análisis genéticos hacen un RADSEQ con Illumina, que pues es una técnica de secuenciación de nueva generación, y con esta logran encontrar más de 45,000 SNPs en un inicio. Y bueno, también es importante resaltar que ellos logran hacer todo esto porque ya tienen un genoma de referencia, al menos un borrador del genoma del espinocho, bueno, de esta especie. Entonces, con ayuda de este genoma de referencia, y bueno, y utilizando la enzima de restricción SBF1, encontraron 22,830 sitios de restricción, que se encuentran en 21 grupos enlazados, y en otros en unos scaffolds sin ensamblar. Estos 21 grupos enlazados son pues grupos que se comportan pues sí como unidades, supongo, que encuentran ya en el genoma de referencia anotado. Y bueno, en esta figura 1 describen un poco cómo es todo este procedimiento de RADSEQ, en donde pues bueno, con las enzimas de restricción crean varios fragmentitos que son alineados con el genoma de referencia. Y luego, bueno, con la profundidad de cada uno de los fragmentos, ven las diferencias en los genotipos, y por métodos de maximum likelihood escogen cuáles son los dinucleótidos más, pues sí que más esperados, y ya con eso van armando el genoma. Y bueno, en esta otra figura se ve bueno, de los 21 grupos que ya se habían encontrado, pues ponen más o menos en esta parte de arriba, se ve el número de tags que se encontraron por este método. Bueno, se puede ver que es variable en realidad. Y bueno, y en esta parte de abajo, lo que muestran es como la profundidad de las lecturas para cada una de estos, bueno, de estos partes del genoma, ¿no? Y bueno, pueden ver que más o menos hay entre 5 y 10 para la mayoría de las partes del genoma lecturas. Entonces, pues, creo que dicen que no está tan mal. A ver, ¿te regresas? Sí. Entonces, como que la idea básica es mostrar que no hay, en principio, muchos sesgos en la distribución de los SNPs que analizaron, ¿sí? Básicamente lo que vienen ahí es pues, los cromosomas, ¿no? Que llamaban ahí grupos de ligamiento. Y por otra parte, en la B, pues es también eso, ¿no? Que es interesante de que hay algunos que tienen mucho más, bueno, no mucho más cobertura que otros, pero en general es como, ¿qué será? En promedio era como el 6%, 6X. Que está bien, pero ahorita con Jaime quiero que discutamos eso, ¿no? Porque creo que los métodos modernos quieren todavía más cobertura, pero bueno, luego regresamos. Muy bien. Bueno, después... bueno, en esta tabla muestran la cantidad de SNPs que encontraron en total por cada cromosoma y bueno, y por cada población en total. Y bueno, pues sí fueron 45,700 contando todas las poblaciones y todos los cromosomas. Y bueno, aquí en esta figura lo que se muestra son los análisis de diversidad que realizaron, donde calcularon pi, y bueno, la diversidad pi y la heterocigosis. Y bueno, en general presentaron como patrones similares entre todos los
o sea, entre estas dos medidas, ajá. Y bueno, algo de lo que hablan es que, bueno, en algunas regiones, como estas marcadas con flechas verdes del cromosoma 2 y 4, se presenta una baja mutación y una baja recombinación, que, bueno, puede ser resultado de una selección positiva purificadora y que se observa con estas bajas cantidades de diversidad, en contraste con estas zonas que se ven como, bueno, que están marcadas con las flechas amarillas, que pueden marcar indicar una selección balanceadora y que muestran altos niveles de diversidad, bueno, tanto de heterocigosis como de diversidad. Sí, entonces, aquí nada más déjame recalcar eso, ¿no? Sí. Que aunque no es una prueba de selección, una sugerencia de selección es lugares que tengan muy poca variación genética, a lo mejor hay una intensa selección direccional, ¿no? O purificadora, ¿no? Y cuando hay muchísima variación, como los sistemas mayores de histocompatibilidad y cosas por el estilo, pues hay selección a favor de ventaja del heterocigo. Pero, por ejemplo, cuando hay muy poca variación, pudieras deberse a otras cosas, como ahí decías, ¿no? Que esa región, por alguna razón, tenga mejor reparación, más bajas tasas de mutación, o que no haya nada de recombinación, y por lo tanto, también la selección va a purgarlo. Y bueno, entonces aquí, con base en este análisis, luego se centran, bueno, en esta parte donde observaron bastante heterocigosis al final del grupo 3, pues lo analizan como más de cerca, y entonces ven que los losicandidatos pueden estar relacionados con la respuesta inmune. Bueno, aquí donde ven altos niveles de diversidad y bajos niveles de diferenciación, ellos asumen que puede haber esta selección y bueno, al analizar los candidatos de estudios previos, ven que hay muchos relacionados con, justo como decía el doctor, con el complejo de histocompatibilidad y otras genes de respuesta inmune. Y bueno, en esta tablita también se muestra como un resumen de tanto de la diversidad genética encontrada como de la diferenciación. Aquí está pareada entre pues, las distintas poblaciones, la diversidad dentro de, entre cada población y también la FCT pareada entre las distintas poblaciones, que pues se puede ver que es moderada, pero pues que sí hay diferenciación. Y bueno, después también muestran ya en esta figura los resultados de diferenciación genética en general entre todas las poblaciones y en todo pues, el genoma. Y bueno, en esta primera parte se ve que no hay diferenciación entre las poblaciones oceánicas, o sea, aquí es una comparación entre las diferentes poblaciones oceánicas y se ve que no hay ningún pues loci con diferenciación significativa, ni positiva ni negativa. Y bueno, entre las B y las D, es una diferenciación entre las diferentes poblaciones de agua dulce con las poblaciones oceánicas, donde se observa que sí hay diferenciación, donde marcan tanto positiva como negativa, creo. Y bueno, también esta E muestra la diferenciación entre todas las poblaciones, tanto dulceacuícolas como oceánicas, donde también se muestra que hay diferenciación. Y en la F, que también pues, es algo importante, es que se muestra que hay diferenciación entre las poblaciones dulceacuícolas exclusivamente. Entre ellas. A ver, entonces esta es la figura más importante del artículo, ¿no? ¿Sí ven? O sea, las oceánicas, aunque hay algunos SNPs que tienen algo de diferenciación, casi no hay nada de diferenciación. Vean que el promedio está en realidad alrededor como casi de 0. Luego B, C y D es la comparación de las oceánicas con cada una de las de agua dulce, ¿no? Y aquí, bueno, no sé si lo ibas a mencionar o detallar, pero lo importante son las rayas amarillas, donde se ven estos picos de diferenciación que son paralelos entre las marinas y cada una de las 3 poblaciones de agua dulce, ¿no? Entonces, no solo hay diferenciación, sino que hay como esta diferenciación convergente en estos puntos que serían
lo más importante, ¿no? Los blancos de la selección. Perdón si te interrumpí, Diego, pero es que me emociona mucho esto. Y sin embargo, si ven en la F, vean que las 3 oceánicas, en realidad, digo, las 3 de agua dulce son bastante distintas entre sí, ¿sí? Y sí, también hay algunos lugares donde son muy distintas, pero eso pudiera deberse realmente o adaptación local, porque pues seguramente cada una tiene algunas condiciones distintas de agua, algún nutriente, depredadores, etcétera, o podrían ser también pues como deriva génica, ¿no? De eso sí no sabemos nada. Pero sí les queda claro esta figura, es una de las más bonitas que yo conozco de estas cosas de genómica de poblaciones. Perdón, Diego. No, está bien. La verdad es que sí está impresionante esta figura. O sea, sí resume bastante bien todo lo que encontraron. Y justo como dice, o sea, las poblaciones oceánicas, a pesar de estar geográficamente bastante separadas, como se veía en la figura 1, pues realmente no muestra nada de diferenciación. Y pues todas estas sí encontraron estos 9 como picos que fueron analizados un poco más a detalle más adelante. Y bueno, justo aquí en esta gráfica se muestran los 9 pues estos picos que encontraron. Y bueno, también ellos ven que los patrones de FST, como decía el doctor, sugieren evolución independiente y paralela con regiones similares del genoma que responden a la selección direccional entre poblaciones dulceacuícolas, y habla también de que pues si estas poblaciones sí pueden ser bueno, pueden presentar condiciones heterogéneas que pueden llevar a esta selección. Y bueno, aquí muestra también, por ejemplo, cómo en la segunda parte que no encuentra nada de diferenciación. Y bueno, aquí muestra en la parte de arriba la diferenciación entre cada una de las poblaciones dulceacuícolas, y en la parte de abajo es todas las poblaciones dulceacuícolas contra todas las poblaciones oceánicas. Y bueno, entonces aquí se ve como más a detalle esta convergencia que se ve, bueno, evolución paralela más bien. Y bueno, aquí estos hipótesis que ellos sacaron fueron como confirmadas también con otros parámetros como la D de Tejima y la densidad de alelos privados. Bueno, la densidad de alelos privados es pues simplemente la cantidad de alelos exclusivos para ese grupo o pues sí para esa población. Y bueno, la de Tajima se realizó solamente para las poblaciones oceánicas, ya que las poblaciones dulceacuícolas pues son como de orígenes muy recientes. Y bueno, encontraron una D de Tajima negativa para las poblaciones, pues sí, significativamente negativa, lo que puede indicar, bueno, puede ser por procesos demográficos o por un mantenimiento de alelos dulceacuícolas por un flujo genético con selección en contra. Es decir, que a pesar de que hay una selección en contra de estos alelos, como siguen teniendo flujo genético con las poblaciones dulceacuícolas, pues siguen entrando a la población. Y bueno, también encontraron que congruente con la hipótesis biográfica que tienen de estos pececitos, que hay más alelos privados en las poblaciones oceánicas que en las poblaciones dulceacuícolas, lo que pues representa que estas poblaciones oceánicas fueron como el pool que dio origen a todas las poblaciones dulceacuícolas. Bueno, luego también hicieron como, bueno, estos análisis para ver los es candidato ahora sí a la selección, pero esto lo lograron hacer ya que, como dije, había bastantes estudios realizados previamente en estos pececitos y estas poblaciones. Entonces ya se habían hecho varios análisis de quantitative trait lossy, que pues son regiones del genoma en donde se ve la variación genética es asociada con un rasgo cuantitativo en particular, y pues esto se hace asociando la diversidad genética de ciertos marcadores con
rasgos morfológicos. Entonces, pues para esto es necesario cultivar a los peces en el laboratorio y todo esto. Y ya se había hecho previamente con varios microsatélites, y entonces pues encontraron que estas 9 picos marcados de estructura que habían encontrado están relacionados con genes previamente identificados que pues están relacionados con ontología, morfología o con osmorregulación, que pues son cuestiones que claramente pues sirven de manera adaptativa al colonizar ambientes dulceacuícolas. Y bueno, luego ya se ponen a discutir acerca de que, pues bueno, la secuenciación RADA ayuda a realizar mapeos de asociación en especies modelo y no modelo, porque, bueno, como ellos mencionan que ellos sí utilizaron un genoma de referencia, pero que en realidad se puede llegar a utilizar para hacer como unos borradores del genotipo en un índice y empezar a hacer como esta asociación en especies no modelo. Y bueno, luego también se pone a discutir acerca de lo que acaba de decir Jaime en la clase, ¿no? De los barridos selectivos entre los barridos duros contra los barridos suaves, y estos barridos duros los divide en barridos duros paralelos y no paralelos, que bueno, en este caso los puede identificar porque, más que nada por el sistema natural en el que habita, bueno, como vive este pez, en el que pues hay varias organizaciones independientes de las poblaciones. Y bueno, y también hablan de que los posibles loci candidatos a selección están asociados a cambios en la mandíbula por posibles selecciones en hábitos alimenticios, y que también las poblaciones dulceacuícolas pueden tener estados derivados de pérdida o reducción de elementos óseos. Bueno, y ahí plantean varias hipótesis. Pero pues en general, pues bueno, eso es como lo que habla el artículo. La verdad es bastante amplio y está un poco pesado, pero está súper bonito. Entonces, bueno, seguro se me fueron algunas cuantas cosas, pero... No. Yo creo que tocaste realmente lo importante. La evolución está convergente o paralela. Sí. Creo que es lo más importante y lo más espectacular. Sí, está impresionante, está muy bonito, la verdad. Y lo que también está muy padre es que como este bicho es como un organismo modelo, pues no solo tenían el genoma, sino que tenían otros experimentos donde ya habían encontrado exactamente esos mismos sitios del DNA, esos genes, donde encontraron las señales de selección, ¿no? Creo que eso es lo más importante. Jaime, Anastasia, ¿más puntos para discutir? A mí me gusta mucho el artículo, y nada más que si logran entender la figura, la que habló Luis, ¿la puedes poner? La otra. La otra. No, esa. La anterior, O sea, esa. no, es la de las FCTs. Esa. Y una versión condensada. Olvídense de la E y de la F. Exacto. O sea, si ustedes entienden esta figura, o traten de entenderla de verdad, con esto ustedes van a comprender el fundamento teórico de todas las pruebas de outliers. ¿Okay? Entonces, si leyeron el artículo y no entendieron bien esto, dense un momento para tratar de entenderlo. Es una figura, a mí me parece un parteaguas, de verdad. A mí me gusta mucho este artículo. Sí, perdón, Jaime, pero acuérdense, FCT va de 0 si tienen las mismas frecuencias alélicas, a 1 si tienen alelos completamente distintos, ¿no? Entonces, pues ese es el corazón del asunto, ¿no? Que entre las poblaciones oceánicas pues sí hay diferencias, pero al azar, y con las poblaciones dulceacuáticas tenemos estos cambios drásticos en las frecuencias alélicas, ¿sí? Y que además son paralelos, yo digo, aunque creo que técnicamente la mejor definición es, sí son paralelos, más que convergentes, pero bueno, a mi alumna Jocelyn la pusieron como chancla de esa confusión. Pero bueno, el punto es que todas, como están en las mismas presiones, parece que cuando menos para esos blancos de selección siguieron el mismo cambio. Perdón, Jaime. No, está bien, era nada más una opinión realmente, que sí traten de entender esta imagen, ¿no? De cómo el comportamiento, cuando tenemos un locus que está bajo selección,
vamos a esperar que sea diferente entre las distintas poblaciones que están sometidas a distintas presiones de selección, pero diferente con respecto a qué, es la clave, ¿no? Pues diferente con respecto a todo el genoma, que se ve ahí, ¿no? Nosotros podríamos tirar ahí una línea del valor de FST promedio para todo el genoma y tenemos ciertas regiones que tienen muy claramente diferenciación muy alta o diferenciación muy baja, o tienen mucho más diversidad genética o mucho menos diversidad genética que lo que tiene en promedio todo el genoma. Entonces, pues nada más eso, ¿no? Traten de entender esta figura, de verdad es muy bonita. Y ahora, la hora del crítico, ¿no? Dinos lo que... Pero mientras, puedes irte a las primeras transparencias. ¿Sí quién era, Liz o quién era? Alguien dijo hola. Yo, Viviana. Hola, Viviana, pregunta. Sí, con respecto a esa figura, digamos, a mí me costó un poco entenderla porque quería como imaginarme cómo se construye. Entonces tenía preguntas como, bueno, esto se construye calculando FSTs puntuales para cada posición en el genoma, promediando los que se encuentran en las poblaciones, digamos, de peces dulceacuícolas versus peces oceánicos, y luego se corre un estadístico y punto por punto se compara, y así se logran estas, digamos, como ver dónde hay outliers o diferencias significativas en estas distribuciones. O no sé si me lo imaginé mal. No. Sí, así se hace. Y lo nada vamos más a hacer. Nada más el punto es el tamaño de las sliding windows, pero es básicamente lo que dijiste, ¿no? Sí, sí, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer con un juego de datos más pequeñito, pues, pero que tratar de que se vea algo parecido, ¿no? Pero sí lo vamos a hacer, efectivamente, y sí es como tú dijiste. Ok, muchas gracias. Órale. Entonces, te puedes ir a ver, Jaime, y Anastasia y los que tengan más experiencia. Vamos al mero principio, a las primeras, como la segunda, esta. Entonces, a ver, Jaime, 45,000 SNPs, híjole, son muchísimos, especialmente tomando en cuenta que hay 22,000 sitios de restricción. Entonces, lo que me imagino es que en un solo fragmento tenían en promedio 4 SNPs o algo así. Que ves que, según entiendo, casi siempre quitamos todos los que estén fuertemente ligados y dejamos uno por sitio, ¿no, Jaime? Sí. Entonces yo creo que con los estándares modernos habría que purgar un montón de sus SNPs, yo creo. Porque tampoco la cobertura, bueno, el 5x no me suena tan impresionante, ¿no? Sí, bueno, pero además ellos hicieron, o sea, bueno, aquí nos presentan los resultados, pero ellos ya habían hecho previamente pruebas con varias enzimas para poder obtener más SNPs. Y de hecho, por ahí tuvieron algunos problemas porque incluso habían hecho experimentos con doble enzima, pero les resultó mejor utilizar solo una enzima para recuperar mayor cobertura, profundidad de cobertura, de hecho. Entonces ahí tuvieron que ser maromas porque trataron de ser compatibles los juegos de una sola enzima con dos enzimas, etcétera, ¿no? Y efectivamente lo que dice Luis, la cobertura, pues sí queda bajita. ¿Se acuerdan que platicamos en las clases anteriores que de acuerdo al artículo de Paris, en donde hace una revisión del programa STAX, sugieren que una cobertura para genética de poblaciones tiene que estar en 14X, 10X, bueno, así. Ok, pero bueno, de cualquier forma, este es un trabajo de veras pionero, sí, no, porque sí, ven que ni existen muchos de los programas que les estamos, o sea, tenía que hacerse todo a mano y diseñar tus propios programas. Oye, Jaime, y también, no sé si lo pusieron, pero la heterocigosis es bajísima, ¿no? No sé si hay alguna transparencia sí. con la heterocigosis. Pues está la gráfica por ahí. No, pues sí, no sé si la... heterocigosis. O sea, que salía, pues, no, esta es la Ahí está, mira, ahí está bajísima la heterocigosis. Ahí está. Ajá, en la posición. Ajá, es súper bajita. Entonces, no sé si tienen algún artefacto no o sé. lo contaron distinto, porque ven que las heterocigosis que nos están saliendo con SNPs pues son como de 0.1, ¿no? Entonces, no sé si hicieron algo raro o lo calcularon, porque sí, la pi es normal, porque pues es por sitio, ¿no?
A lo mejor es que la heterocigosis también es por sitio, no Por sitio, yo creo, sí. no por gen o algo así, como se hace Sí, ahora. seguramente. De todos modos es baja, Entonces, aunque es por sitio. Sí, habría que checar para Ay, poder sí. compararla. Bueno, aquí voy a dejar la hora del criticón. Si hay algún otro comentario, porque con los tiempos de Jaime ya vamos un minuto Preciso. tarde para el otro No, pues está artículo. bien, vamos súper bien. Vamos súper No, bien. pero media sí, hora si hay platicando. alguna pregunta o una duda, es más importante contestarla. Si no, bueno, pues el artículo es el artículo más antiguo que yo conozco que hace genómica de poblaciones con SNPs, con estos métodos que ahora llamamos de representación reducida. Y por otro lado también es un clásico por este resultado tan claro y tan impresionante de que todos los de agua dulce, o no todos, pero casi todos, estaban convergiendo, ¿no? Llegando a los mismos cambios o la evolución paralela. Entonces ahora sí, si quieren vemos el otro para que nos dé tiempo, el de los encinos europeos. Viviana tiene la mano levantada. ¿Qué pasó, Viviana? No, creo que se me quedó levantada, pero era la pregunta. Ya lo hago. Ok, pero pues igual tenías más preguntas. Bien. Y acuérdense que luego las manos no las vemos por cómo tenemos luego las pantallas, ¿eh? Entonces no se ofendan. Entonces Muy bien. sigue Rodrigo. Sí, en un momento. Gracias, Rodrigo. Bueno, entonces este es un artículo de los grupos europeos que llevan muchos años estudiando estos complejos y estas especies de encinos, principalmente franceses, aunque a veces también tienen alemanes. Los estudios que luego tienen son impresionantes. Tienen tamaños de muestra increíbles, tienen a veces del orden de cientos de poblaciones y luego además datos, pues como en este artículo, ¿no? Fenotípicos, porque los tienen también en plantaciones, en arboretums, etcétera, cosa que no tenemos ni remotamente, bueno, obviamente en México, pero pues tampoco en Estados Unidos luego hay estudios tan detallados como los que han alcanzado, principalmente con encinos, aunque también luego con pinos y otros árboles, los europeos. Entonces, nada más una brevísima introducción. Y ahora sí, platicamos. Sí, bueno, les voy a hablar de este artículo. Se traduce prácticamente como introgresión adaptativa, como un motor de adaptación local al clima en encinos blancos europeos. Como bien dijo el doctor, este es de varios grupos de trabajo franceses que han dedicado muchos esfuerzos y recursos a entender la evolución de esta subsección de Quercus, que se dice principalmente en Europa. En específico, han usado o han estudiado 4 especies en particular. Quercus petra, que es la especie principal de este trabajo, Quercus robur, Quercus pubescens y Quercus pyrenaica, ¿no? Que son 4 especies de Quercus que se encuentran en simpatría en ciertas zonas y para las cuales se ha reportado por esta misma gente varios eventos de hibridación y contactos secundarios durante periodos posglaciales. También es importante recalcar, ¿no?, que esta diferencia también tiene niveles ecológicos. Si bien comparten distribución geográfica, no necesariamente se distribuyen en los mismos sitios, ¿no? En este caso, Quercus robur se piensa como una especie más bien pionera que permite la entrada de otras especies más fijas. Entonces, hay 3 preguntas principales que los autores quieren resolver con respecto a la diferencia, a los diferentes ambientes en los que vive Quercus petra, y es si esta diferenciación en ambientes y bueno, esta gran distribución es en parte consecuencia de un proceso de introgresión adaptativa, y si lo es, qué alelos adaptativos son los que están introgresando, y vaya, ¿de dónde? Porque como les muestra en el mapa, comparte distribución con varias otras especies de Quercus. Entonces, ellos, como bien dijo el doctor, tienen varios datos y varias muestreos muy, muy impresionantes. El primero es un
gradiente elevacional a través de todos los Pirineos franceses, ¿no? Que colectaron creo que en el 2003, me parece, no estoy muy seguro, Bueno, no pero... importa. Y un gradiente latitudinal que va desde el sur de Francia hasta regiones más norteñas como Irlanda y el norte de Alemania, ¿no? Y justo lo que mencionaba el doctor era sobre el tema de los arboretums, porque gracias a que tienen dos jardines comunes, pudieron obtener variables fenológicas. En este caso es el desdoble de la hoja, que podríamos considerar como el punto en el que la hoja termina de desarrollarse y solo se elonga, ¿no? Y variables bioclimáticas que obtuvieron a partir de las georreferencias con las capas bioclimáticas de Worldline, me parece, que son precipitación media anual y la suma de, la precipitación y la temperatura media anual. En total fueron 8 poblaciones para el gradiente elevacional en los Pirineos y 10 poblaciones en el gradiente latitudinal. Lo interesante es que esta variable fenológica, por lo menos para las 8 poblaciones en Francia, se obtuvieron durante 7 años de registros, ¿no? Entonces eso también es bastante impresionante. Entonces, de forma que pudieron, digamos, verificar que esa diferencia en el tiempo que tomaba la hoja para desarrollarse, pues se mantenía independiente del ambiente, ¿no? Porque son jardines comunes. Bueno, ellos extrajeron DNA de los 10 a 25 individuos en las 18 poblaciones y crearon pools de DNA con una concentración equivalente de cada una de las muestras por cada población. El artículo no lo menciona, pero yo basado en lo que vi en otros artículos, me imagino que la secuenciación fue parecida en un secuenciador Hi-Sig Illumina de tipo per end a 100 parece bases, ¿no? Y obtuvieron de eso de entre 668 a 998 millones de lecturas por pool, con una cobertura promedio de 180 a 280x. Utilizaron una pluma de referencia que de nuevo ellos ya tenían para poder identificar, para poder ensamblar y llamar los SNPs. Con estos programas, Bouty para hacer el alineamiento, Picard para eliminar duplicados y uno especial para este tipo de pools poblacionales que se llama population. Que se quedaron con los SNPs que tuvieran más de 10 alelos alternativos, con una cobertura mayor al 50% y una frecuencia mínima del alelo menor del 0.02. Y eso, en resumen, les dio como resultado 37.062.111, ahí faltó uno, de SNPs, que evidentemente no todos fueron utilizados para todos los análisis, pero ya con esos hicieron dos cosas básicamente. La primera es inferir las relaciones ascendencia-descendencia de las poblaciones, los eventos de divergencia y posibles eventos de introgresión con otras de las especies que ya les mostré. Eso lo hicieron con el programa Trimix. Y la detección de outliers que se hizo con el programa Bypass, de lo cual nos hablaba. Con este mismo programa buscaron la correlación genotipo-ambiente con las variables de temperatura y de precipitación, y genotipo-fenotipo con la variable fenológica. Y además, con esas mismas variables, o esos mismos SNPs que mostraran correlación con el ambiente o con el fenotipo, anotaron, ¿no? Hicieron un BLAST. Aquí me parece interesante que hayan dicho que es manual, es decir, metieron la secuencia en un BLAST contra el proteoma de Arabidopsis, y luego hicieron una búsqueda bibliográfica para saber más o menos cuál era su función. Entonces, ¿qué encontraron? De la primera parte, aquí es, en parte lo que les digo, solo ocuparon 1.757.000 SNPs para la parte de la reconstrucción de los eventos de divergencia. Y en la figura A se ve el número de eventos de migración que ellos probaron desde el 0 hasta el 13, y la cantidad de la variación que se puede explicar con ese número de
de eventos de migración. Y me pareció curioso porque encontraron que pues más del 95% de la variación se puede explicar en un modelo únicamente por deriva génica, es decir, donde no hay ningún evento de migración, y empezaron a recuperar topologías parecidas a las que ellos ya conocían a partir de inferir 4 eventos de flujo génico. Y en ese sentido es interesante porque estos eventos de flujo génico que se muestran específicamente de Kerkus-Rour dan hacia las poblaciones, 1, más norteñas, y 2, a elevaciones más altas, como esta que está a 1600 metros, que para el caso es muy alto. También los nodos, bueno, el soporte que tienen los nodos lo tomaron como un indicador de posibles poblaciones que vengan justamente de eventos de mixing, de eventos híbridos. Y bueno, esta es la gran figura, que no se ve muy bien. No se ve Pero, nada. vaya. Después de hacer el Bayescan, ellos usaron esta estadístico que es el XTX, no sé si se diga. Y por medio de simulaciones, digamos que definieron un umbral, ¿no? Entonces, cualquier SNP cuya diferenciación superara el 0.009 iba a ser considerado un outlier por principio. Y cualquier SNP que superara el 0.99999 iba a ser considerado un outlier propiamente dicho. Y bueno, esto es interesante porque ellos dicen, bueno, comentan que si bien este estadístico es un análogo a la FST, toma en consideración que las poblaciones varían juntas, ¿no? Hay covarianza por eventos neutrales, las poblaciones pues, tienden a variar de forma, digamos, conjunta, y así evitar pues artefactos. Y bueno, aquí como les mencioné, también vieron la covarianza o la covariación entre las variables, bueno, perdón, entre los SNPs con variables ambientales y fenotípicas, y encontraron 1.331 SNPs asociados a la temperatura, 2.937 asociados a la precipitación y 1.572 a esta variable del desdoble de la hoja, ¿no? Ellos usaron una ventana de creo que 10 kilobases para definir regiones genómicas. Bueno, ahí están indicado aquí abajo el número de regiones genómicas que encontraron. Eso lo podemos ver aquí. El círculo exterior es toda la cantidad de outliers, la total. El círculo interior inmediato es los que están asociados a la temperatura. En el azul están marcados los que están asociados a la precipitación. Y en morado bueno, al desarrollo, a esta variable fenológica de las hojas. Y los dividen, por supuesto, entre aquellos que son outliers en principio y outliers propiamente dichos, es por así decirlo, súper confirmadísimos. Y a partir de estas ventanas de 10 kilobases, definieron las regiones genómicas y realizaron la anotación para regiones genómicas que tuviesen al menos 2 variantes asociadas a alguna de estas variables, y pudieron encontrar los genes, o que estuvieran cerca, precisamente por esta idea de que a veces las señales de selección no necesariamente están donde uno cree que van a estar, sino que ya sea que pueden estar cerca o dentro, ¿no? de estas ventanas. Entonces encontraron 167 genes candidatos, ya como tal, que son estos puntitos verdes, bueno, perdón, estas líneas verdes que se encuentran aquí. Y en algunos viene el gen, evidentemente no se ve, pero eso. Y bueno, describieron la función que tienen supuestamente estos genes. Algunas están relacionados al estrés hídrico, a la respuesta, más bien de los estomas ante el estrés hídrico. Y hay genes asociados a la temperatura que funcionan como reguladores de giberelinas, ¿no? Entonces la idea es que justamente
hay cierta concordancia entre los genes seleccionados, pero es muy interesante. A mí me pareció muy interesante pasar de 761.000 SNPs a solamente 107 que tienen una señal fuerte, y más aún solamente a tener 167 genes, ¿no? Es decir, el descarte de muchas regiones, porque bueno, eso indica que muchas regiones génicas solamente tenían una variable, ¿no? Un SNP. Y esas las descartaron y tomaron únicamente las que tuvieran más de 2 para hacer el anotado, ¿no? Y bueno, una parte que yo creo que es también muy fundamental es que estas mismas variantes que tuvieron correlación tanto tanto con el ambiente como con el fenotipo son también variantes, perdón, que tienen FSTs muy altas con el resto de especies, ¿no? Específicamente, o más aún, aquí por ejemplo, en los outliers más, o bueno, propiamente dichos, hay niveles de hasta el 50 de FSTs del 0.5 con la otra especie, digamos la que se supone que dona. Entonces, esta es como la base para pensar, no solo si las variantes son adaptativas, sino también pensar en el origen que tienen. Y bueno, aquí en parte es lo mismo, hicieron estas regresiones lineales en las frecuencias alélicas. Aquí es específicamente 3 SNPs ligados a la precipitación, a las diferencias en la variable fenológica y en la temperatura media anual, ¿no? Y ven que en general las poblaciones que están más hacia en elevaciones más altas y también más norteñas, tienen frecuencias alélicas de estos SNPs más cercanas a Quercus robur que a Quercus petri, ¿no? Lo mismo para la variable de fenológica, es decir, toman más tiempo para abrir, hasta 4 días, una diferencia de 4, que es más cercano a lo que ocurre comúnmente en Quercus robur, y las variables y las frecuencias alélicas se acercan más a eso, ¿no? Aquí un poquito más difícil de notar, pero también ocurre algo parecido. Y entonces, en general, la idea es que los eventos de introgresión de Quercus robur, lo voy a regresar un poquito al mapa. Entonces, como ven, Quercus robur tiene una distribución mucho más grande y aparentemente ocupa espacios más fríos y más húmedos. Entonces, la idea es que durante estos eventos glaciales, el contacto secundario que hubo entre Quercus petri y Quercus robur facilitó la introgresión de estos genes con potencial adaptativo, lo cual permitió la expansión de Quercus petri hacia zonas más frías y más húmedas, como Irlanda y la parte norte de Alemania. Y bueno, terminan el artículo con una consideración sobre que las asociaciones estadísticas no implican necesariamente causalidad, que es un buen recordatorio, aunque no sé si es la mejor forma de terminar un artículo, pero pues eso. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues creo que es un estudio muy bonito. Especialmente te regresas las regresiones, las clinas, son realmente espectaculares. Si ven cómo funciona la precipitación, cambia la frecuencia alélica de forma lineal en el primer caso, también con respecto al fenotipo de las hojas y la temperatura, pues es espectacular. En general, los puntos caen exactamente donde se esperaría. Y nos ilustra varias cosas muy interesantes. Te regresas a lo de Mixed-Tree. Entonces, creo que habíamos platicado un poquito sobre los análisis de Mixed-Tree. Entonces, muchas veces lo que se representa en Mixed-Tree es nada más una figura, ¿no? La genealogía ya incluyendo
la topografía representaría la parte que se explica por pura deriva génica y las flechitas, las tasas supuestas de flujo génico, ¿no? Y está interesante porque nos muestran la genealogía cuando todo se considera que es función de pura deriva génica y la C cuando se incluye la supuesta tasa óptima o lo que sale del modelo, lo más probable de eventos de migración, ¿no? Vean que es súper interesante porque hasta cambia el grupo externo de la especie que nos interesa, de Robur a pubescens, ¿no? Que yo creo que está súper interesante eso, ¿no? Y las otras figuras, tienes las como distribuciones de las FCTs. Yo creo que son las figuras más feas del mundo. Sí. Pero son interesantes. No sé. Bueno, estas, ¿no? O sea, yo veo que están espantosas, sí. Estas, ¿no? Que tienes el cuadro. Lo importante es como la media y la varianza alrededor del cuadro. Y vean que sí, los non-outliers casi no hay diferencias. En los minor, pues por definición, hay un poquito más diferencia. En los main hay más. Y luego pues se ve cuáles correlacionan con la precipitación, con el desdoblez de las hojas y con la temperatura. Pero también es interesante cómo Petra y Robur pues divergen un montón en los main outliers, ¿no? Mientras que en los genes no outliers son casi idénticos, ¿no? Entonces, no sé, también el estudio está interesante porque ven que siguieron una estrategia distinta, ¿no? En vez de hacer representación reducida, secuenciaron los genomas completos, pero del DNA puliado, ¿no? Entonces lo que haces es juntar el DNA de todos los individuos de la población y ese lo secuencias y aparentemente no le ponen tags a los individuos. Entonces no puedes regresar a los genomas individuales, pero puedes obtener las frecuencias alélicas de la población y creo que por ahí tenías el dato, ¿no? Era entre 170 y 250 por pero para la población completa. Entonces, por individuo, pues es como que menos del, bueno, depende de cuántos individuos, si eran 25 o 20, pero es como, pues el 10%, ¿no? No sé por qué les gusta eso, hacerlo a los europeos. A mí sí me gusta tener los individuos cada uno secuenciado, aparte, aunque bueno, pues hacer la librería y taguear cada individuo supongo que cuesta más, ¿no? Por ejemplo, esto lo hizo mi amiga Mod en uno de los artículos que publicamos de la tesis de Margot, del Teocintle, ¿no? De juntar las poblaciones. Y una pregunta para todos. ¿Te regresas al Trimix? Es que como que lo del Trimix está raro, al fin de cuentas, porque pues sí, secuenciaron mucho no sé cuántas poblaciones, ¿no? de la especie que nos interesa, creo que es Petra, ¿no? Pero ¿qué tal que en Robur también hay toda esta diferencias y distintos flujos génicos, ¿no? Entonces yo creo que lo mejor hubiera sido tener también 20 poblaciones de Robur y ver cuánta introgresión hay, si nada más es en un sentido, de cuál población vino, ¿no? En fin, es la hora del crítico, ¿no? Yo creo que no se iban a recuperar sus grupos, conociendo a los cuercos. Yo creo que no les iba a salir nada, ¿no? No, pues no sé, pero como que esa sería la pregunta que yo hubiera hecho como revisor o como editor, ¿no? Yo creo que se necesita, digo, o sea, igual no acabas nunca, pero pues tener un diseño parecido también para las otras 3 especies, ¿no? Pero no sé, ya me callo. Jaime, tú que pusiste el artículo, dinos cosas. Sí, bueno, no había pensado eso del tree mix. Es cierto, o sea, si pones el outgroup, pues es porque es outgroup, ¿no? Entonces hay como que pusieron varios outgroups. Y no lo había pensado, la verdad. Pero sí, para evaluar el flujo genético en Robur, pues sí tendría que ser como una población, no nada más un individuo. Varias poblaciones, ¿no? Varias poblaciones. En la pues distribución, una representación, ¿no? Para que fuera parejo el diseño, sí, ¿no? Sí. Pero bueno, esa es la hora del criticón. De lo demás, yo creo que es un trabajo muy bonito.
Sí, a mí lo que no me gustó es que presentaran los minor outliers. Pues ¿para qué presentas los más o menos, ¿no? O sea, presentas ya los que pasaron tu filtro y ya, ¿no? Se vuelve complicado. Sí, o sea, como que esas figuras eran innecesariamente complicadas y además el picote, yo hubiera pensado una presentación más sencilla, sí. Bueno, a mí sí me gustan esas. ¿Puedes poner la del círculo? A mí, aunque son complicadísimas, a mí la verdad sí me gustan estas imágenes. Yo lo hubiera puesto, se ve bonita, pero yo la hubiera puesto plana, Esa, porque a mí me no gusta. veo nada, no Sí, la entiendo verdad sí nada. son complicados. Creo que Mi se hubiera media quedado mejor neurona. en formato, pero... Sí, como el del pez espinoso, ¿no? Y a lo mejor poner menos información o partirla en dos figuras que entendiéramos. Pero lo que se ve muy claro, como mencionaba el compañero, es de los muchísimos SNPs, estos 761,000 candidatos, y de esos pues se reducen a unos poquitos, ¿no? Que es lo mismo que nos decía él desde el artículo de los 7 pecados capitales de la genética de poblaciones, ¿no? Que pues va a haber poquitos asociados a bueno, él decía los patrones ambientales, pero pues para cualquier presión de selección no van a ser miles, ¿no? 167 y cosas por el estilo. Pero está padre. Y una ventaja que tenían es que hicieron pues como genomas completos, ¿no? Entonces estas también son notas para, por ejemplo, Carmina, que quiere hacer cosas como de pangenoma, etcétera. Pues esta es otra estrategia alternativa, ¿no? No taguear cada individuo, sino echarlo todo revuelto. Que a mí no me entusiasma, pero pues igual si tu pregunta principal es esta, encontrar los SNPs, pues los vas a encontrar, ¿no? Si quieres hacer genética de poblaciones más fina, pues yo creo que sí está bien tener a los individuos en particular, ¿no? Okay. Y yo, nada rápido, este artículo lo propuse porque también vino a colación con algunas preguntas y sugerencias que tuvieron los mismos alumnos de, oye, pero es que a mí me interesa ver selección y su correlación con el ambiente. Perfecto. Y por otra parte, algunos me dijeron, oye, es que a mí me interesa ver la correlación, pero pues con cosas como fenotípicas, ¿no? Este es un método que les permite hacer... Bueno, finalmente es una correlación estadística, ¿no? Que es con lo que acaba el artículo, que sí estoy de acuerdo con Rodrigo que dijo, híjole, pues, como que no es la Hubieran mejor acabado forma, más ¿no? padre. No, bueno, hicieron los pools, pero nuevamente depende del objetivo, ¿no? Por ahí tenemos un comentario de Carmina que dice que es mejor tener el genoma de los individuos. Depende del objetivo, porque muchas veces dentro de las poblaciones la cantidad de variación genética que hay intrapoblacional es muy pequeñita. Entonces, igual si tienes genomas de todos los individuos, pero entre los individuos varían en 100 SNPs, y entonces eso te da muy poquita información, que son cosas que ellos ya saben. Entonces, como ellos ya saben que intrapoblacionalmente tienen muy poca variación, pues tampoco tiene mucho sentido tener secuenciados completos identificados a nivel individual a 50 individuos que sabes que van a tener muy poca variación. Entonces, más bien, tú lo que quieres es evaluar esta variación entre las distintas poblaciones. Y es una manera económica de genotipificar. Sí, y a lo mejor la otra información que a mí me interesa mucho, como estilo FIS, etcétera, que tan endógamos son los individuos, pues ya lo sabían desde hace 1000 años con isoenzimas y con micros y con otros estudios. Entonces, a lo mejor sí, lo que pasa es que uno quiere saber todo con un solo estudio, ¿no? Y pues no siempre se puede. Sí, a mí también me gusta más tener el genoma individual, ¿no? Pero bueno, está esta opción, ¿no? Puede ser más económica y secuenciar muchas poblaciones y muchos individuos. Y si tienes buenos genomas de referencia, pues puedes encontrar claro, muchísima información, ¿no? Si tienes el genoma de referencia de cada uno. Justo esta es también otra de las inquietudes que tenían algunos alumnos, ¿no? Oye, pero ¿cómo sabemos, cómo mapeamos o cómo anotamos, que no es la palabra correcta, pero bueno, pues cómo sabemos cada uno de nuestros locus candidatos, de nuestros loci outliers, cómo sabemos qué son, dónde los mapeamos o cómo le hacemos? Entonces a mí me gustó también aquí porque viene una manera, bueno, viene la cita del método, pero vean que realmente parte de agarrar el marcador y blastearlo contra Arabidopsis, ¿no? Y ver en dónde pega. Y entonces con eso utilizan ventanas. Acuérdense de todo lo que nos platicamos, ¿no? ¿Cuál es la unidad de selección? Y cuando encontramos nuestro outlier, ¿es realmente ese SNP? No necesariamente. Entonces por eso ellos ven el SNP, pero aparte hacen una ventana para ver
si hay un gen ahí donde cayó, cuántos genes, qué es la región en donde está cayendo el SNP, porque a lo mejor no es nada más el SNP, sino es toda la región. Entonces, aquí vean que la aproximación a mí me gusta porque es sencilla, es transparente. Tú agarras tu locus, candidato, lo mapeas, lo alineas contra Arabidopsis, ves más o menos en dónde queda y luego, bueno, haces el procedimiento, por supuesto, que viene ahí, viene la cita y todo, son las buenas prácticas para hacer esto, pero pues está relativamente sencillo y es una manera de hacer esto que querían hacer, bueno, que me preguntaron algunos alumnos que lo querían hacer y vamos a utilizar este programa, Bypass. No vamos a hacer los métodos largos, pero a mí me gusta porque tiene parte del análisis, requiere una simulación de los SNPs para comprobar estadísticamente su identidad como outlier, ¿no? Hace unas simulaciones neutrales, digamos. Entonces lo vamos a ver, vamos a hacer uno de estos. Por eso a mí me gustó, okay. Me encantan esas figuras, aunque son complicadísimas. Pero... Yo no veo nada, ni entiendo nada. Como que todavía cuando las tenías en papel podías irle dando la vuelta, pero tampoco voy a darle vuelta a toda la compu. Bueno, la verdad yo la estoy viendo en otra pantalla. Porque no sé. Bueno, sí puede rotar el PDF, es cierto. Pero bueno, no. Bueno. Me atoré ahí. Entonces, la próxima clase, pues ahora sí, la práctica de Anastasia. Sí, pues, vamos a ver los programas para selección, pero bueno, no tienen que hacer nada, más que les voy a mandar los programas que vamos a usar, entonces lo que quiero es que traten de instalarlos. De todos modos, los vamos a platicar muy rápido. Vamos a terminar, bueno, con la amenaza que Anastasia y yo les hicimos, ¿no? De que ustedes nos expliquen cómo hicieron sus filtrados y todos esos. Y vamos a hacer una practiquita la clase y luego yo les voy a mandar entonces los datos para que ustedes hagan una segunda parte de esa misma práctica. Y listo. No sé si tengan preguntas. Mira, acabamos súper puntuales. Bueno, 3 minutotes, pero estamos haciendo un esfuerzo por acabar las clases puntuales. Sí, pero luego vamos a invitar a Enrique para que se tarde 2 horas más. Ay, no, bueno, es que Enrique ya tenía que cerrar la facultad y él seguía hablando, pero... Bueno, chicos, pues si no hay más preguntas o más comentarios, nos los pueden seguir haciendo, ya saben, por correo electrónico o la próxima clase. Entonces, el jueves no hay clase y nos vemos en una semana el martes. ¿Sí? Creo que no hay más instrucciones por el momento. Gracias a los que expusieron. Sí, muy bien. Pues un abrazo a todos. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Disfruten estos días de semana. Gracias. Disculpen, yo tengo una pregunta. Diga usted. Es que yo recién volví de mi salida de campo y vi que había un montón de lecturas y talleres. Pues así pasa. Entonces quería preguntarles, yo envié los controles de lectura de estas lecturas que vimos hoy, pero los de la anterior semana